Bien, señor presidente, señora secretaria general, señor presidente Sanguinetti, señores y señoras convencionales, jóvenes convencionales, realmente esta es una hermosa y gran asamblea del Partido Colorado. Realmente este es el glorioso Partido Colorado que una vez más se planta para dar la batalla por las instituciones del país, como lo ha hecho toda la vida a lo largo de la historia. Sin duda que vivimos horas difíciles, sin duda que son momentos de hablar en las tribunas, de convocar a la militancia partidaria, pero también es hora de hablarle a la ciudadanía toda. Y quiero que fundamentalmente hoy, en esta gloriosa casa, con toda esa historia que nos da el valor moral para hablarle a toda la ciudadanía, para hablarle a los colorados de todo el país, pero para hablarle a los blancos, a los independientes y a los que votaron al Frente Amplio. Porque yo estoy seguro, es más, he estado con varios ciudadanos y ciudadanas que votaron al Frente Amplio y que discrepan radicalmente con la acción, con los dichos, con el pensamiento que se ha expresado en varios hechos en los últimos días por parte de dirigentes de esa fuerza política. Porque los uruguayos tenemos esa esencia republicana, esa esencia que, como se ha dicho acá, nos viene de la historia, nos viene del ideario artiguista. Y hoy, quienes se autoproclamaban los más artiguistas del país, son los que están borrando con el codo lo que escribieron con la mano, son los que están negando esa afirmación y son los que están justamente renegando de esos principios, porque en la esencia del pensamiento artiguista, como bien se ha manifestado acá, está la separación de poderes y su independencia, está el respeto a las leyes y a la Constitución. Y yo, para no ser repetitivo, para no abundar en los hechos que ya han sido explicitados y que todos los conocemos, estos hechos de los últimos días, estos hechos vinculados a las decisiones y a los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia y la reacción por parte de los grupos más radicales ligados al Frente Amplio, que son al fin y al cabo los que terminan llevando la conducción de ese partido de gobierno. Yo quiero hacer énfasis en que acá hay un hilo conductor en varios hechos, en varias expresiones, en varias decisiones del Frente Amplio y del Frente Amplio en el gobierno, de la dirigencia del Frente Amplio y del Frente Amplio en el gobierno. Y es lo que creo que también debemos alertar hoy a la ciudadanía. No es nuevo. Tal vez no debería ni siquiera asombrarnos, porque es lo que siempre le dijimos al pueblo, es lo que siempre debatimos y nos decían que estábamos locos y que teníamos ojos en la nuca y que no sabíamos mirar hacia adelante. Pero en algún momento, todos tal vez, yo por lo menos, pensé que, bueno, habían sectores moderados dentro del gobierno y dentro del Frente Amplio y que las cosas no iban a ser tan graves y que iban a poder dominar a aquellos que tienen un pensamiento no democrático. Pero, atención, que empezamos por desconocer el pronunciamiento popular, inventando una ley absurda que anula, o sea, que elimina el valor de la ley hacia atrás. Algo que es un absurdo jurídico, un absurdo constitucional, pero que fundamentalmente desconoce
lo que es la expresión del soberano, ya no de los representantes legítimos del pueblo, sino del pueblo mismo. Pero además empezamos a ver, y yo vengo insistiendo sobre el tema, a un gobierno que plantea a través del presupuesto nacional, y el presupuesto nacional es un programa de gobierno. Muchas veces el programa de gobierno escrito en un papel o dicho en un discurso de campaña es una bandera para convocar, es una bandera para prometer. El verdadero plan de gobierno, la verdadera intención de un gobierno se ve en el presupuesto que aprueba esa fuerza política una vez que esté en el gobierno. Y desde el presupuesto nacional ya vemos el principio de esa manera de pensar, de esa línea de pensamiento que se va transformando en acción. Un presupuesto que crea, y reiteradamente luego en las nuevas instancias presupuestales, oficinas, direcciones que dependen directamente de la Presidencia de la República en una verdadera acumulación de poder, porque lo que depende de la Presidencia de la República está fuera del control parlamentario, no tiene responsabilidades políticas. Y en la Presidencia de la República hoy hay oficinas que van desde la que administra los fondos internacionales de cooperación hasta un plan de viviendas que es el buque insignia de los proyectos de viviendas del presidente, aunque hemos visto pocas viviendas, pero bueno, con un ministerio entero, con sus técnicos, con su burocracia, con su presupuesto, ¿para qué vamos a tener un plan de viviendas dependiendo del presidente de la República? Una agencia de compras, la coordinación de inteligencia, los coordinadores departamentales que quedaron al final regionales de tanto que gritamos, que no se llenaron, pero que están allí. Eso significa de alguna manera deteriorar el sistema republicano, porque justamente el control parlamentario, eso que es una de las funciones del Parlamento, lo puede realizar solamente sobre la administración central, solamente sobre los ministerios, y no puede llamar al presidente de la República o al director de planeamiento y presupuesto para pedirles informes, para aclarar, para debatir, para llamarlos a responsabilidad política. Luego tenemos a una primera dama, que no es solamente primera dama, es la primera senadora del oficialismo, del partido de gobierno, que cada tanto se le escapa el verdadero fondo de su pensamiento y le dice a todos los uruguayos que se necesita tener fuerzas armadas en la que un porcentaje importante estén concientizados y de acuerdo con las ideas del partido de gobierno, con el Frente Amplio, que ni más ni menos que avanzar en esa vieja idea de eliminar las Fuerzas Armadas de la patria para tener las Fuerzas Armadas del partido, las Fuerzas Armadas del gobierno. Y luego un gobierno que empieza a plantear impuestos para nada populares. Empezó por el impuesto a la renta a las personas físicas y a los jubilados, porque iba a simplificar el sistema financiero, su política financiera era simplificar eliminando impuestos, y por el contrario, cada vez que hay una dificultad, una carencia presupuestal, se plantea un nuevo impuesto. Y acá salen los inventos. Parece, ¿se acuerdan el Chicho? Aquel programa de televisión en que todo lo solucionaba con un nuevo impuesto. Bueno, un buen día, sin que estuviera enterado ni el ministro del ramo, el ministro de Ganadería, ni el ministro de Economía, el presidente Mujica anuncia un impuesto sobre la concentración de la tierra. Como que ello causó cierto revuelo, enseguida le dio una finalidad conveniente, la de financiar la caminería rural. Y entonces ahora, a pesar de que todos los constitucionalistas y en la del debate parlamentario se dijo que era una ley inconstitucional, cuando viene el fallo de la Corte, entonces
la expresión demagógica es, bueno, si esta Corte no quiere ponerle impuestos a quienes tienen más de 2.000 hectáreas, entonces hay que cambiar la Constitución. Esa fue la primera reacción que tuvo el presidente Mujica. Y eso muestra ese hilo conductor del pensamiento del Frente Amplio y de este gobierno. No me sirve la Constitución, la cambiamos. Hacemos una Constitución que esté de acuerdo a los intereses del partido de gobierno. Sin duda que tal vez la mejor frase, lo que mejor describe esa línea de pensamiento, es también lo expresado por el presidente Mujica en oportunidad del mamarracho de alejar a Paraguay del Mercosur para que ingresara a Venezuela, cuando dijo lo que todos ya sabemos. A veces lo político está por encima de lo jurídico. Barbaridad más grande y síntesis de un pensamiento autocrático como este no hay otro. Entonces, correligionarios, correligionarias, ciudadanos y ciudadanas uruguayas, todos, atención, los gobiernos populistas, de los cuales hoy vemos tantos en nuestra América Latina, desde la Venezuela de Chávez, pasando por Ecuador de Correa o Bolivia de Morales, realmente a lo largo de la historia, no importa si fueron gobiernos populistas de derecha o de izquierda, al fin son lo mismo. El populismo no tiene ideología, su única ideología es el poder, asegurarse el poder. Todos estos gobiernos tienen, parece una receta, y si nosotros pensamos y analizamos sin querer ser alarmistas, pero realmente los pasos que se están dando en Uruguay son de un gobierno populista en búsqueda de perpetuarse en el poder. Desde estos hechos que acá se han narrado, por supuesto, con el centro, el epicentro en lo que sucedió en las últimas horas, con los pronunciamientos de la Corte Judicial y la presión sobre la autoridad de ese poder independiente, presión indebida. Pero, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? Es decir, un presupuesto cuadruplicado que no atiende los aspectos esenciales de la vida del país, pero que sí malgasta el dinero en nombramientos, en designaciones, en cargos y en pseudo políticas sociales. Un gobierno en definitiva que reparte dinero y entonces le falta plata para hacer lo que tiene que hacer, le falta dinero para mantener las carreteras y los caminos. El presupuesto en inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el más bajo de los últimos 30 años. Y entonces, ¿cómo se va a hacer la caminería rural? Poniendo un nuevo impuesto. Y como el fin justifica los medios, no importa si nos pasamos por arriba de la Constitución. Entonces, primero es tomar el poder. Luego es plantear, y ya se está planteando claramente, la reforma de la Constitución para hacer una Constitución a medida. Y la senadora Topolansky ha dicho, esta Constitución hay que reformarla porque prioriza la propiedad privada por encima de la vida. No le hemos leído, repasado, preguntado a los que saben más que nosotros qué es lo que prioriza la Constitución y contra qué está, contra la vida de quién está la Constitución del Uruguay. No, el tema es ir haciendo conciencia, metiendo miedo a través de la movilización, miedo a través de esas hordas que irrumpen en un poder independiente como el Poder Judicial, condicionando la opinión pública. Y por otro lado, haciendo la cabeza a los uruguayos de que acá hay que hacer una reforma constitucional para ver si aprovechan el momento de una mayoría circunstancial y terminan haciendo una constitución más a medida, una constitución que nos transforme al Uruguay en un país con un régimen constitucional, entre comillas, pero en definitiva con mucho autoritarismo, un país autocrático. Y luego que viene, ya están anunciados. Viene la famosa ley de medios, el control de los medios. Alerta, ciudadanos, porque también nos están anunciando un nuevo estatuto del funcionario público
en el que eliminan las garantías que históricamente han tenido los funcionarios públicos para hacerlos libres del poder de turno. Y ya está pronta una nueva ley policial que incluye al ministerio en su ordenamiento jurídico y pasa a varias direcciones a depender directamente del ministro, no del Inspector Nacional de Policía, del Director Nacional de Policía. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Terminaremos con las propuestas de control de la producción? ¿Vamos hacia eso, hacia un país con un gobierno populista que en definitiva su único objetivo es mantenerse en el poder? Eso es lo que este partido, este glorioso partido de la libertad, este glorioso partido del republicanismo, esto es lo que nosotros, militantes de la hora, tenemos la inmensa responsabilidad de transmitirle a todos los uruguayos, no solo a los colorados, porque dentro de los votantes frente amplistas, hay uruguayos como nosotros, uruguayos de bien, que están en contra de que este gobierno nos vaya llevando hacia ese fin, que es todo lo contrario del Uruguay republicano, democrático, libre y desarrollado, que solo con libertad se puede lograr. ¡Arriba corazones! Como a principios del siglo XX. Acá están los colorados y los vallistas para seguir defendiendo la bandera de la patria, que más brillante que nunca acoge a los hombres libres en el Uruguay.